hasta que más o menos a las 3/4 partes voy a tener ya algunos canales, ya están como en condiciones de reposo, con el canal externo ya se cerró, mientras que hay otros canales que están con la compuerta externa abierta y la interna está cerrada. Entonces tengo aquí un modelo muy diferente. En este modelo, si ustedes lo ven, tengo este modelo, este comportamiento, le voy a llamar fase refractaria absoluta, y a este le voy a llamar fase refractaria relativa, porque aquí un estímulo ya puede abrir a quién, a este de acá, al otro no responde, acá no responde a ningún estímulo. Entonces todo este fenómeno se está produciéndose en el avance de este potencial. Este potencial va a entrar al ventrículo y va a activar a este ventrículo. Entonces aquí tengo lo siguiente, que el potencial que entra, una vez que pasa este potencial con rojo, pasa el potencial, va a activar el ventrículo por la región subendocárdica, pasa el sistema aquí, y luego va a activar en sentido retrógrado hacia arriba, hasta alcanzar al anillo auriculoventricular, porque el anillo auriculoventricular es impermeable a la activación. Tengo así, esto es lo normal. Entonces, al pasar el potencial por este GIS, aquí el lado izquierdo tiene pues gran cantidad, digamos, de conexiones, y es esta porción el que comienza a activarse. Esta porción se comienza a activar, y entonces la activación, así como estoy viendo la activación viene en el sentido donde está avanzando el potencial, aquí la activación comienza por esta región y va a avanzar en este sentido, en sentido hacia el septum, hacia el lado derecho. Entonces esto va a tener un vector, así como este es un vector, este es un vector, y el vector resultante podíamos dirigirlo así. El vector resultante de estas dos podía ser dibujado así, un vector grande. Este es el vector septal. Luego de esto, esta parte, como está muy gruesa, se activa este músculo ventricular, y el vector resultante, esto será la activación acá, la activación acá, la activación acá. Pasen nomás porque no va a estar invitando. Entonces hacen la suma de vectores, y la resultante de esta suma, ya ustedes saben, va a ser esta. Esto sería el vector de esta activación ventricular de todo este músculo, y finalmente el potencial avanzó y activó las partes finales. Entonces tendremos un vector septal, un vector masa ventricular y unos vectores basales. Tengo 3 vectores. Ahora, la activación, si yo no pongo esto en este sentido, voy a tener como consecuencia de esto la activación de las aurículas. El primero que se va a activar es la aurícula derecha, luego se activa la aurícula izquierda, pero el aparato no me puede diferenciar y me va a pintar, entonces va a pintar así, una sola curva, lo va a juntar. Después de eso tengo, esto se llamará la onda P de activación auricular. La activación, la repolarización, hemos dicho que esto es despolarización, repolarización. Esto será la despolarización. La repolarización, los libros dicen lo siguiente, que estaría, lo taparía el complejo QRS, ¿no? Cuando hay un bloqueo auriculoventricular, no hay ningún complejo, no se ve, porque es una pared muy delgadita, la de la aurícula, y no se ve su repolarización. Esto es el segmento, esto se llama segmento PR, otros llaman PQ, como quieran. Después de esto,
viene después de que se ha activado esto, entró el potencial, activó el primer vector septal. Entonces este vector septal, si yo estoy mirando de acá, se viene o se aleja. Perdón, que mi esquema no está tan bien. Si observara de acá, estuviese mirando este corazón, ¿cómo pasaría? Todo lo que se aproxima lo veo positivo, lo que se aleja lo veo negativo. Estoy observando de acá. ¿Y cómo sería este primer vector? ¿Se acerca o se aleja? ¿Ah? Este primer vector de mi ojo observador, ¿se acerca o se aleja? Se aleja. Entonces tiene que ser negativo. Esta onda se llama Q. Esta onda no debe superar, hemos dicho que 1 milímetro la máquina lo recorre ¿en qué tiempo? En 0.04 centésimas de segundo. Alguien quiere trabajar con milisegundos, sería 40 milisegundos. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar centésimas de segundo, hicimos esto, lo hace en 4 segundos. Esta onda Q no debe durar más allá de 0.03, y si dura más allá de 0.03 ya es sinónimo de infarto, de necrosis. O sea que es importante. O sea que tiene que ser una onda bien delgadita, menos de 1 milímetro, no tiene que tener, digamos, astillitas, y no puede superar después de esto va a venir la onda R. La onda R pasará para arriba. Entonces después de esto viene este complejo, será para abajo o para arriba. Yo estoy mirando de acá, ¿se me acerca o se aleja? Entonces será para arriba o para abajo. Para arriba. Para arriba, así es. Entonces esto es R. Y después de eso viene la activación tercera. Esto es para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo porque se aleja. ¿Alguien tiene algún problema? Entonces de esta manera se generan las ondas QRS. Desde ahora bien, después de ese, todo está en un solo plano. Todo está en un solo plano. Y acá esto es el punto J. Después viene la despolarización y es horizontal en este punto. Luego se activa. Ya se ha despolarizado, todo comenzó acá la despolarización, se despolarizó acá. Una vez hecho, viene la repolarización, pero no comienza de la región subendocárnica, sino en la región subepicárnica. Entonces mi ojo observador está mirando a esta potencial positivo y por lo tanto no es negativo, es al revés. Entonces voy a ver así. Después puede haber o no en onda U. Esto es ya los que han hecho la práctica lo habrán observado que son las ondas. Esto es activación auricular, esto es despolarización del ventrículo, esta es su repolarización. Esto de todo mi corazón, si yo dibujara acá en la activación del ventrículo, de una sola célula podía dibujar así. Ahí está. Esto que he dibujado está acá en verde, donde el segmento QRS, este segmento se llama QRS, sería la fase de despolarización 0 y 1. El segmento 2, el segmento ST, esto se llama segmento ST. Y esto sería la onda T. ¿Está claro? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Está claro? Ahora bien, esto es lo que va a ser, para esto el papel está corriendo, es milimetrado, y por lo tanto voy a usar cuánto en este momento se está produciendo la salida del potencial de acá. Y por lo tanto, todos los fenómenos de bloqueo entre el nodo sinusal y la aurícula no lo puedo estudiar. Cuando tengo problemas acá, entonces podríamos decir que el electrocardiograma es un procedimiento
importante para estudiar las arritmias. Las arritmias, los arritmiólogos trabajan solamente estudiando electros. Es una super especialidad. Entonces, a veces cuando falla esa interpretación, habría que acudir a otro procedimiento que se llama electrograma de las His. Eso ya es invasivo. Esto no es invasivo, a su compañero ya hemos hecho electro a la mitad. Entonces, han visto que yo puedo hacer tantas veces, ¿no? Y como quiera, no hace daño, no pica. Entonces, esto es un procedimiento inocuo, no hace daño. Mientras que el electrograma de los potenciales intracavitarios ya consiste en meter alambre dentro de su corazón. Entonces, aquí comienza, entonces no estudio el electrocardiograma, no me informa nada de lo que está ocurriendo en el nodo sinusal, ni me está diciendo en qué momento está pasando el potencial por la aurícula. La onda P lo que me dice que está despolarizándose la aurícula. No me dice cómo se está repolarizando la aurícula, nada. Lo que me dice, ni me está diciendo en qué momento está entrando al GIS, el potencial. ¿Está claro? Entonces no me está diciendo del sistema, de este sistema de conducción que hemos hablado, de este sistema no me está diciendo. Lo que me dice, activación de la aurícula, no me dice nada. Después me dice activación del ventrículo, que es el complejo QS, y la repolarización del ventrículo. Entonces, ¿cómo defino el electrocardiograma? Es el registro de la actividad del músculo miocárdico no especializado. Pero no nos dice del especializado. Entonces, pero aún así es el mejor procedimiento para estudiar arritmias. Después de eso, este electro es un procedimiento que permite reconocer una de las complicaciones muy frecuentes, el infarto miocárdico. Un 85%, esa gente que vive en los servicios de emergencia, tienen esa capacidad, pues un 85%, sabiendo que más o menos un 20% de los pacientes que hacen IMA, son IMA silente. Eso no tiene su ángel de la guardia, porque el dolor que tengo es mi ángel. Si yo estoy caminando, siento un dolor precordial con irradiación miembro superior, a mi mandíbula, digo, está pasando, me siento, pues pido auxilio, porque me está pasando algo. Ustedes, si son médicos, me está dando un infarto, pues, ¿no? Pero de repente, otro sujeto no tiene ese su ángel, está manejando, de repente se bajó la llanta, paró, comenzó su gata, levantó, encuentra un cosquilleo, tal vez una cosa muy vaga, y no le hace caso, sigue y hacen las complicaciones. Entonces, aún así, el electrocardiograma en los dos puede reconocer, y las alteraciones son muy precoces. Esto antecede a los enzimas que se pueden producir en el IMA. Entonces tenemos este trazado. Entonces ahora que ya hemos analizado ese problema, vamos a ver que este sistema trabaja así, y en condiciones anormales, aprovechamos esto, puede existir un puente de naturaleza del GIS, y que puede ser derecha, puede ser izquierda. Esto es el haz de Kent. Y esto va a dar con mucha frecuencia el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, donde el lado derecho o el lado izquierdo, el sistema de conducción está interrumpida y no puede pasar, entonces el que va a pasar es el que está viniendo de arriba. Entonces, este potencial que estuvo activando acá se mete por acá, activa por acá, y le hace la pelea a la activación fisiológica normal que estaba entrando por el nodo AB. Entonces hay dos vías de activación, una que está activando por vía normal y otra que está entrando por acá. Y esta que está entrando por acá nos va a dar la onda delta. La onda delta, que lo vamos a ver un trazado. Después de eso, ahora sí ya tenemos los datos y ya podemos comenzar a decir que desde el inicio de P hasta el final de P, dice que es 2 cuadraditos 0.08 centésimas de segundo. Desde el final de P
Este es el segmento PQ. Esto generalmente es 0.08, de tal manera estudiar parte por parte ya antes se hacía porque no había la ecocardiografía. Entonces ahí no había eco, entonces tenían que utilizar este procedimiento para estudiar. Pero entonces ya no necesita hacer esto. Ahora sí, lo que ustedes tienen que aprender de memoria es este intervalo. ¿Qué cosa es un intervalo? La suma de dos o más segmentos. Esto es intervalo. Intervalo PR. Otros llaman PQ, como quieran. Esto es intervalo. ¿Y cuánto debe ser? Debe durar de 0.12 a 0.20 de segundo. Por debajo de 0.12 es síndrome de preexcitación. En esto pues el más importante es el fascículo de Kent. Otra vez puedo tener otro fascículo que puede ser de la aurícula ungis. Esto sería el fascículo de James. Pues otro que forma parte del síndrome de preexcitación, y otro que puede ser acá, sí, es de Maget. La más importante es el Boer-Parkinson-White, y por eso lo señalamos. Y por encima, esto tienen que memorizar. Así como ustedes tienen que memorizar las presiones intracavitarias, es una fija, porque es fundamental. Por encima de 0.12, menos de 3 milímetros, me está haciendo pensar síndrome de preexcitación, y por encima de 0.20, 4 milímetros, me está haciendo bloqueo AB de primer grado. Este bloqueo, ¿a quién lo debo? Generalmente a los drogadictos. ¿No? Por eso ustedes no tengo la esperanza que ustedes son médicos y van a ser médicos y por lo tanto están en sus manos las drogas, pero ustedes no las pueden usar. Es una desgracia tener que entrar en esa situación, crea problemas. Entonces, después de eso, tenemos esta parte, desde el inicio de Q hasta el final, o sea, el punto J, esto se llama complejo QRS. Este complejo QRS tiene una variación de 0.04 en chiquitos recién nacidos hasta 0.10 centésimas de segundo. Por debajo no hay alguien que haya descrito, ¿no? De repente se describe, pero por encima de 0.10 ya está descrito. Esto no va a corresponder a los bloqueos de rama. Puede ser bloqueo rama derecha, puede ser rama izquierda. Cierre la puerta porque si no, no puede correr. Entonces, aquí ya, en esto hay que decir que el bloqueo rama derecha, el Perú, la tercera parte de la población peruana es andina, vive en los Andes, en las alturas, y es frecuente que encuentre bloqueo rama derecha. Además, a gente que se dedica a trotar, ejercicios físicos intensos, hacen bloqueo de rama derecha. Pero rama izquierda, ahí paran la oreja, porque rama izquierda es que ha hecho en algún momento un síndrome de IMA, o una isquemia muy grave. Entonces, esto es necesario reconocerlo. Después de eso tenemos desde el inicio de Q, hasta el final de T, esto es segmento ST. Este segmento ST debe estar en el plano, en un solo plano, todo esto está en un solo plano. Entonces, esto desde acá hasta acá, eso sería la dispersión de T. Se puede dispersar, se puede acortar, puede estirarse. No se olviden que esto va a estar sometido pues a constante variación. Entonces, desde acá hasta acá, entonces no hay una cifra. Entonces hay varios criterios que se tratan de usar, pero de ellos el de Bassett es la más importante para evaluar. Bassett.
¿Qué dice Basset? El QT corregido se llama QT. QT corregido será igual a QT actual que leo desde el inicio de Q hasta el final de T. QT. Eso lo mido. Generalmente tiene 8, 9 milímetros. Entonces, QT actual entre la raíz cuadrada de R. Existen otros criterios, pero este es el más sencillito. El más sencillito que se describió que en el siglo pasado, en 1910, 1915, Basset. Ya he dicho cómo se hace. Entonces, para esto necesito determinar en la derivación estándar de 2, medir la distancia que hay entre una R y otra R, mido la distancia que hay, sería RR, y lo que es QT actual, lo que dura este QT en el trazado. Entonces, así de esta manera podemos determinarlo. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ustedes ya están con estos datos, ya los que he hecho el electro, ya he dicho que ustedes ya sacan una fotocopia y tienen que estudiar. En segundo, ¿alguna pregunta acá? Después de eso ya lo identificaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abre por favor que hay gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Está clarito. Ya está. Ahora después de eso, sí. ¿Esta? QT actual, el QT corregido, o sea, QT que le corresponde, debe ser QT actual entre la raíz cuadrada de RR. QT actual en cuanto mide en el trazado desde el inicio, para ver cómo este ángulo es un ángulo así, amortiguado, así. Entonces, ¿a dónde terminará? No, entonces, ustedes traten de seguir con una reglita la dirección esta. Entonces, ¿de dónde se separa? Ah, de ahí tienen una reglita, miren acá, ya está, entonces ahí miden, y entonces es el QT actual, lo que leen, y el número de milímetros que hay entre una R y otra R del complejo cuadrístico. Entonces, vamos a ver en una práctica. ¿Alguna pregunta? Ahora, después de esto, vamos a ver en la... Borro. El trazado, indudablemente, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es el acordeón? Yo puedo hacer un electro acá, así. Esta sería, por ejemplo, un trazado de un paciente que está... No se meta con porque tiene problemas. Acá este es un trazado de un paciente que está en reposo con una frecuencia 75. Le decimos que corra. Entonces este compadre va a correr. Este compadre va a correr y voy a tener así. La onda P. Y luego el complejo QRS. La onda P. Le hago que corra más. Entonces yo tengo ya una conclusión. ¿Cuál es la parte del...? Porque nuestro corazón va a variar. Alguien está en reposo a 50 frecuencias, 75, le hago correr, me va la tira a 100, de repente siga corriendo a mayor velocidad, estoy corriendo a 120. ¿Cuál es el acordeón? El acordeón que se achicó es, acá está la onda T, esta es la P, este es el complejo QRS. El primer acordeón, este es el acordeón. Ahí está. Entonces, ¿cómo es el que va a variar? Varía con la frecuencia cardíaca. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien? Este es el acordeón, el que se va a achicar o a alargar. Cuando me voy a dormir, seguramente esto baja la frecuencia a expensas de este acordeón. ¿Está claro? Ahora,
¿Y qué otra parte es estable, que no va a variar? Es esto. Esto es lo que no va a variar. Complejo, pues no varía. Dice que el PR varía, pero no he observado eso. Pero eso sí, estas son reales. Pero el otro problema que estamos tocando es el QT. El QT. Esta va a variar, el QT varía. Aquí tengo así, acá está un poquito menos y aquí está mucho menos. Entonces esto se llama dispersión. Cuando hay dispersión me está produciendo una dispersión en la repolarización y eso propicia esa dispersión a arritmias. Entonces hay que medir el valor que tiene para poder corregir esta dispersión. ¿Está claro? La parte peligrosa es esta dispersión de acá. El otro, pues, no normal, pues cuando estoy durmiendo, mi corazón late muy lentamente, y si estoy corriendo late muy rápido, eso es una cosa fisiológica. Ahora, una vez hecho este estudio, vamos a ver, ya en un trazado, siempre todos los trazados, cuando yo hago un informe lo voy a comenzar informando por el ritmo, dónde comienza todo esto, todo el electro. Si todos los electros están precedidos de onda P, si está precedida de onda P, le llamo ritmo sinusal. Si no, ya será un problema de que consulten, pues, o estudien ustedes dónde estará. Ahora, la frecuencia cardíaca. Sabemos que cada milímetro del aparato me va a recorrer 0.04 de una línea gruesa a otra línea gruesa y 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Entonces una línea gruesa lo hace en 0.20 y de segundo, en un segundo me va a hacer 25 milímetros y en un segundo, y en un minuto me hace 1500 milímetros. Entonces yo puedo contar entre una R y una R, por ejemplo encuentro 20 milímetros entre una R y otra R. ¿Cuánto será la frecuencia? 1500 entre 20, ¿cuánto será? 75, así de sencillo. Este es el procedimiento más exacto para medir la frecuencia cardíaca. Y si no, hay que acudir a ver cuántos latidos hay en un determinado tiempo, pero este es el más importante. El que quiero que ustedes aprendan es la frecuencia más útil. Todos los cardiólogos tienen que usar por esto. No acudir a otras fórmulas que lo único que les va a distorsionar. Una vez hecho la frecuencia, ustedes tienen que determinar el intervalo PR, cuánto dura QRS y cuánto dura QT, y por lo tanto tienen que hacer QT corregido. Después de eso tienen que hacer el eje SAP, SAQRS, SAT. ¿Qué cosa quiere decir? Eje espacial de P, de complejo QRS y de T. ¿Cómo hago para esto? Hemos visto que el corazón yo lo he puesto dentro de un sistema sexagesimal, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ustedes que hicimos lo siguiente? Que lo pusimos dentro de un sistema sexagesimal, el triángulo de Itobe. Recuerdan que el triángulo lo pusimos de un sistema, y por lo tanto esto lo hemos descompuesto y dijimos que toda línea paralela de 1, esta es de derivación estándar de 1, derivación estándar de 2, derivación estándar de 3. Estos son derivaciones, hay 3 derivaciones estándar: hombro derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Entonces eran 3 derivaciones bipolares, porque acá está el galvanómetro y aquí está el otro. Entonces este galvanómetro tiene sus dos lados, uno positivo y uno negativo. Aquí está el galvanómetro, la parte negativa y la parte positiva. El galvanómetro está acá, la parte positiva y la parte negativa. Por eso lo habíamos hecho lo siguiente:
Dibujábamos así, yo lo podía poner esto, conjugarlo ahí así. Esto sería D1, esto es paralela a D1, esto es paralela a D3 y esto es paralela a D2. Entonces lo he descompuesto en 3 ejes que se cortan un punto. Entonces yo le puedo poner su carga. Esto es la parte positiva, esta es negativa, positiva, negativa, positiva y negativa. Y aún ahí Goldberger hace esto. Goldberger introduce, coloca otra vez el triángulo, hace el triángulo, une el centro del sistema con cada ángulo. Entonces esto es ABL, el centro del sistema con cada vértice del triángulo, el ABR y su prolongación. Este sistema sería el ABF y su prolongación. Entonces esto ya tengo que entonces yo puedo decir que acá estaría el más menos 0, acá si gira acá en este sentido el más 90, acá sería más 180, aquí sería más 270. Y si girara en sentido contrario, acá sería menos 90, esto sería menos 180, menos 270 y se dio la vuelta. Así es, esa cosa podía ocurrir. Entonces, además dijimos que todo esto era la parte positiva, excepto ABR, aquí está el positivo, aquí está el negativo. ¿Sí? Entonces yo lo he descompuesto, pero ¿de dónde lo puedo sacar esto? Para hacer eje en los libros hacen tonterías. La Sociedad Mundial de Cardiología ha llegado y ha dicho lo siguiente: no discutan con eso. El eje basta para determinar el eje. Debo tomar como referencia a esto. ¿Quién es esto? Es la derivación de 1, la parte positiva, la parte negativa, está el centro acá, el horizonte. Y esta sería la dirección la perpendicular a esto. Si yo suelto el lapicero, cae por la atracción de la Tierra. Este es su positivo, este es negativo. ¿Quién es este? A, B, F. Con estas dos, con esto se hace el eje. En los libros hacen un triángulo. No sigan eso. El examen cuando se haga, voy a seguir esto y no esto. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, ahora ya tenemos eso. Ahora, una vez que este corazón que estoy dibujando y estoy borrándolo, es un corazón en un estudio en este plano. Hemos visto que en la práctica no solamente el electro se hace en ese plano con los derivados de miembros, sino con una horizontal en 2 planos. El electrocardiograma es el estudio del corazón en 2 planos, plano frontal y plano horizontal. ¿Está bien? Pero no nos falta para el tercer plano. Siempre el cardiólogo es un flojo, entonces no usa la vectocardiografía. Vectocardiografía existe. Entonces, aquí sería, una vez que yo determine el eje, yo le miro en B1 y B2. En B1, B2, que están, las derivaciones están tomándose de acá y acá. Entonces, si se acercan, el complejo QRS, digo que está adelante. Si se aleja, digo que está atrás. Ya está. Después, ¿qué otra cosa nos falta en esto? Bueno, vamos a ver. Ojalá que exista. Para eso ustedes tienen...